En este ejemplo vamos a crear un sistema en tiempo real que va a tener un motor que controlaremos con 3 pulsadores. Al pulsar el que está a la derecha, el motor girará en el sentido horario, con el de la izquierda en sentido antihorario y con el del centro el motor se parará. Entonces vamos a crear nuestro diagrama de estados que, como hemos dicho, va a tener 3 estados. Un primer estado que será parado, un segundo estado que será sentido horario y un tercer estado que será sentido antihorario. Inicialmente el motor estará parado si está parado con el pulsador de la derecha girará en sentido horario, con el pulsador de la izquierda en sentido antihorario. De cualquiera de estos dos, si pulsamos el botón del centro, pararemos el motor y además, si estamos girando en uno de los dos sentidos y pulsamos el otro, lo que haremos será cambiar de sentido. Con esto vamos a indicar nuestras acciones, que pueden ser parar, será la acción inicial, lo que hará simplemente será parar el motor y pasar al estado parado. Si estamos parados y hay una pulsación del botón derecho, lo que haremos será girar en sentido horario. Y esto mismo ocurrirá si estamos girando en sentido antihorario y pulsamos también el botón derecho. Si estamos parados y hay una pulsación del botón izquierdo, lo que haremos será girar en sentido antihorario. Y esto es lo mismo que ocurrirá si estamos girando en sentido horario y pulsamos el izquierdo. Aquí he puesto izquierdo en lugar de izquierdo. Y finalmente, si estamos girando en cualquiera de los dos sentidos y pulsamos el botón central, lo que haremos será parar el motor. Aparte de esto, vamos a añadir un potenciómetro. Y con el potenciómetro vamos a controlar la velocidad del giro. De manera que, estando en cualquiera de los dos estados de giro, en cualquier momento, si no se cumple ninguna otra condición, lo que haremos será siempre y cuando no haya ninguna otra condición, ninguna otra pulsación, aquí lo que vamos a hacer es actualizar la velocidad. Ya vamos a ver, cuando veamos en el código cómo se actualiza la velocidad, que la misma acción nos va a servir
para ambas transiciones, porque lo único que vamos a hacer va a ser ajustar la velocidad en uno de los pines, ¿vale? Ajustar en un pin analógico lo que enviamos y no vamos a tener que cambiar de estado ni nada por el estilo. Vamos a crear un cuadro de texto en el que tengamos el resumen de lo que hacen nuestras acciones. La primera de ellas, parar, lo que hará será parar el motor y pasar a estado parado. La segunda acción que tenemos aquí es girar horario, por ejemplo, que lo que hará será comenzar a girar en sentido horario y pasar a estado horario. Girar antihorario, que lo que hará será comenzar a girar en sentido antihorario y pasar a estado antihorario. Y la última, actualizar velocidad, que lo que hará será establecer la velocidad del motor según el potenciómetro. Y con estas 4 acciones tendríamos la descripción de nuestro diagrama de transición de estados para este sistema en tiempo real. Aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar en este circuito. Antes de nada, vamos a entender cómo funciona un motor de corriente continua. Este motor tiene 2 terminales que, según cómo los conectemos, ¿vale?, a positivo y negativo, girará en un sentido u otro. En este caso, este pin de aquí, el 1, está conectado a positivo y el 2 a negativo. Esto hace que gire en sentido antihorario. Si cambio la conexión de estos pines, lo que ocurrirá es que girará en sentido horario y, dependiendo de la intensidad, girará más rápido o más despacio. Evidentemente, si lo que queremos es cambiar el sentido del giro, no podemos conectar el motor directamente a positivo o a negativo, sino que para ello vamos a utilizar este circuito integrado, el L293D. Este circuito nos permite cambiar en tiempo real el sentido de giro de uno de los motores, además de indicar cuál va a ser la intensidad de ese giro. Y si queremos que gire más rápido, en lugar de utilizar los 5 voltios que proporciona la placa de Arduino, podemos emplear otra fuente de energía, por ejemplo, una pila de 9 voltios que hará que gire más rápido. ¿Cómo se conecta el motor a Arduino a través de este circuito integrado? Este circuito integrado nos permite controlar 2 motores. Para ello, tenemos un primer pin que lo que va a hacer es controlar la intensidad de giro del motor. Este pin lo conectaré a una salida analógica, ¿vale?, a una salida PWM, la que tiene la rayita, para, de esa manera, si le envío un 0 con un analog write, estará parado, y si le envío un 255, girará a la mayor velocidad posible. Este segundo pin, entrada 1, ¿vale?, en caso de activarlo, lo que va a hacer es mandar la intensidad que yo le indique por esta salida 1. Estos dos irán a tierra, salida 2, que va con entrada 2. Si activo, si este lo pongo un high, enviará por esta salida la intensidad que yo le indique, ¿vale? Y si lo pongo a low, es como si esta estuviese conectada a tierra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si esta salida la conecto aquí y esta otra salida la conecto aquí, ¿vale?, si por aquí mando un high y por aquí mando un low,
girará, ¿vale?, en este sentido, en sentido antihorario, con la intensidad que le indique aquí. Y si al revés, por aquí mando un high por la entrada 2 y por la entrada 1 mando un low, girará en sentido horario con la intensidad que yo marque por este pin de aquí, que yo envíe por este pin. Potencia 2 irá conectado al positivo de la pila, ¿vale?, ya que esta es la potencia que voy a suministrar al motor. Y potencia 1 irá conectado al positivo de Arduino, a 5 voltios, porque esta es la potencia que necesito para alimentar a este circuito, ¿vale? Estos dos de aquí irán conectados a tierra. En el otro lado es exactamente lo mismo para un segundo motor, pero por este lado. Esto será la intensidad con la que giraría el segundo motor, ¿vale? Entrada 3 que va junto con salida 3, tierra y tierra, y salida 4 que va junto con entrada 4. ¿Vale? Activando entrada 4, mando por aquí la intensidad. Activando entrada 3, mando por aquí la intensidad. Pues vamos a conectar los componentes. Voy a comenzar por conectar el servo. Para ello voy a poner el circuito integrado. Hay un puntito con una muesca que indica por dónde empezamos a contar, ¿vale? Cuidado con eso a la hora de conectar el circuito físico. Si lo conectamos al revés, lo romperemos. Voy a conectar esta parte del terminal, ¿vale?, el terminal 1 a la salida 1, el terminal 2 a la salida 2. Como aquí indica, estos dos irán a tierra. Activar 1 y 2. Lo voy a poner en el pin 3. Entrada 1 en el pin 4 y entrada 2 en el pin 5. Eso quiere decir que si quiero girar en sentido antihorario, tendré que poner a high la entrada 4 y a low la entrada 5. Y si quiero girar en sentido horario, perdón, el pin 4 y el pin 5. Y si quiero girar en sentido horario, lo tendré que hacer al revés. Y luego hemos dicho que este pin de aquí irá conectado al positivo de la pila. Y luego es importante que el negativo de la pila y el negativo de Arduino estén conectados, ¿vale? ¿Por qué? Porque para cerrar el circuito todos los negativos tienen que estar unidos. Aquí vamos a poner esto mejor de esta forma para que se vea bien en lugar. ¿Vale? Porque no van a ir conectados directamente a las mismas patas. Entonces vamos a ajustar esto de esta manera. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta alimentar. Lo voy a poner con un cable de color rojo. Me falta alimentar el circuito en sí. ¿Vale? Entonces tenemos la alimentación del circuito en potencia 1, la intensidad de giro del motor, la indicación, ¿vale?, para girar en sentido antihorario o en sentido horario, y el motor que está conectado. Vamos a conectar esto bien de esta manera. Tenemos también nuestro potenciómetro, que ya vimos que el potenciómetro conectaremos una pata a positivo, la otra a negativo y la central a la entrada analógica con la que queramos comprobar su intensidad. Y luego tendremos nuestros tres pulsadores. 1, 2 y 3.
de cara a utilizar los pulsadores, necesitamos 3 resistencias grandes a negativo en una pata. Estoy utilizando resistencias de 10 kiloohmios y esta misma pata irá conectada, pues, por ejemplo, al 2, al 6 y al 7. ¿Vale? Y la otra pata la conectaré a positivo. Y de esta forma tengo completas las conexiones de mi circuito. Pues ahora que tenemos el circuito montado, vamos allá con el código. Lo primero, tengo 3 estados, así que voy a crear 3 constantes para los estados. El estado parado, que será el 0, por ejemplo. El estado horario, que será el 1. Y el estado antihorario, que será el 2. Además, voy a crear también las constantes para los pines que estoy utilizando. Por ejemplo, para el pin del motor horario, para girar el motor en sentido horario necesito este de aquí, que es el 5. Y para girarlo en sentido antihorario voy a usar el 4 y para controlar la velocidad el 3. Por lo tanto, el pin de sentido horario hemos dicho que es el 5. El pin del motor antihorario, que será el 4. Y el pin del motor, voy a poner velocidad, que será el 3. ¿Qué otros pines tengo? Tengo también el pin, voy a llamarlo pulsador horario. El pulsador horario está conectado al 2. ¿Vale? El pulsador para girar en sentido horario está conectado al 2. El pulsador para sentido antihorario está conectado al 6. Y el pulsador, aquí, perdón, que me falta una P. Y el pulsador para parar está conectado, no, al revés, este es el de parar, está conectado al 6 y el de horario está conectado, el de antihorario está conectado al 7. Así sería correcto. Y finalmente tengo otro pin que es el de potenciómetro, que está conectado a la entrada analógica 0. ¿Qué variables voy a necesitar? Pues por un lado una variable para el estado, como siempre, que la inicializo con cualquier valor, por ejemplo estado parado. Después tengo 3 pulsadores, así que voy a necesitar una variable de pulsador antes y pulsador ahora para cada uno de ellos. Pulsador antes H, por ejemplo, para el horario, que la inicializo a low, y pulsador ahora H para el horario, que la inicializo también a low. Y esto mismo lo voy a copiar 2 veces. Antes A y ahora A para el antihorario. Antes P y ahora P para parar. Y además de esto tengo un potenciómetro. Por lo tanto, voy a crear una variable potencia, que la inicializo a 0, pero este potenciómetro, ¿para qué lo quiero? Para controlar la velocidad del motor. Esta potencia la tendré que transformar en la velocidad. Así que voy a crear también una variable en la que voy a transformar la potencia en la velocidad del motor. Y como estoy usando pulsadores, voy a crear 3 funciones auxiliares para saber cuándo se detecta la pulsación en cada uno de ellos. Bool, pulsación horario, que lo que va a hacer será devolver
un valor verdadero si el pulsador de sentido horario antes estaba a high, pulsado, y de estar pulsado ha pasado ahora a estar a low, es decir, que se ha soltado. Y esta misma función la copio dos veces para el sentido antihorario, que será con el pulsador antes antihorario y ahora antihorario, y lo mismo para el pulsador de parar, pero que será con pulsación antes del pulsador parar y ahora del pulsador parar. Función setup, mis pines. Vale, pues tengo tres entradas, que son los pulsadores, y tres salidas, que son los pines que controlan el motor. Voy a empezar por los del motor. Pin mode. El pin del motor horario es una salida. Y esta línea la voy a copiar porque el pin del motor antihorario también es una salida y el pin de controlar la velocidad del motor también es una salida. Y los pulsadores serán entradas. El pulsador horario es una entrada. Esto lo voy a copiar otras dos veces. El pulsador antihorario es también una entrada y el pulsador de parar es también una entrada. Con respecto al pin del potenciómetro, hemos dicho en el vídeo anterior, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque es una entrada analógica conectada a estas, ¿vale? Y estos pines de aquí, estas entradas de aquí, son solo entradas. Por lo tanto, no hay que indicar que es una entrada. ¿Y qué necesito para terminar el setup? La acción inicial, ¿vale? En la transición inicial, lo que tengo aquí es la acción parar. Por lo tanto, después de configurar la placa, ejecuto la acción parar. ¿Qué tengo en el loop? ¿Qué voy a hacer constantemente? Pues constantemente voy a obtener datos y a controlar el circuito. Voy a definir qué es obtener datos. Pues como tengo tres pulsadores, lo primero que tengo que hacer en obtener datos es guardar el valor que tenía cada uno de los pulsadores antes y obtener el nuevo valor para poder comparar y saber si ha habido una pulsación. Por lo tanto, empiezo por ejemplo con el horario, pulsador horario, pulsador al revés, antes horario es igual a pulsador ahora horario. Con esto guardo el valor que tenía antes el pulsador y lo que hago es coger el nuevo valor. Pulsador ahora horario es igual a digital read. Voy a copiar el nombre, el pin del pulsador horario. Y esto mismo lo hago con el pulsador del antihorario y con el pulsador de parar. Con esto tengo los datos de los tres pulsadores. Además, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener los datos del potenciómetro. Por lo tanto, potencia será un analog read del pin del potenciómetro. ¿Y para qué quiero esta potencia? Para saber la velocidad del motor. Por lo tanto, velocidad será un mapeado de la potencia. La potencia es una entrada analógica, su valor va de 0 a 1023 y lo quiero transformar en una salida analógica que va de 0 a 255. Por lo tanto, esta función me hará la regla de 3 que necesito. Y además, como estoy trabajando con pulsadores, para evitar rebotes, hago un pequeño delay, ¿vale? Hago que
pare un momento el código para evitar rebotes en los pulsadores. Y esto, además, me va a servir en la simulación para que funcione mejor, sobre todo si mi ordenador no es especialmente potente. Controlar circuito. Voy a definir la función controlar circuito. Y en todos los programas que hacemos, controlar circuito simplemente es una estructura switch que, dependiendo del estado, switch estado, controla cada uno de los estados. Pues si estamos en el estado horario, lo que haremos será controlar horario. Break. No hacemos nada más. Si estamos en el estado antihorario, lo que haremos será controlar antihorario. Break. Y no hacemos nada más. Y en caso de estar en el estado parado, lo que haremos será controlar parado. Y break. No hacemos nada más. Ahora definimos cada una de estas funciones de control. Void, controlar, horario. Y para definir estas funciones me vengo al diagrama de estados. Horario. ¿Qué flechas salen de horario? Si hay una pulsación, aquí hemos puesto central, derecho, izquierdo, y en el código hemos puesto parar, horario y antihorario. Nos da lo mismo, ¿vale? Si hemos pulsado el botón de parar, acción parar. Si hemos pulsado el pulsador de antihorario, girar antihorario. Y si no ha ocurrido ninguna de estas cosas, lo que hacemos es actualizar la velocidad. Pues vamos a ello. Y pulsación parar. Si hemos apretado el pulsador de parar, y pulsación parar igual a true, ¿vale? O ese igual a true, realmente no haría falta, pero lo ponemos porque el código pues, está un poquito más claro. Si ha habido una pulsación en el botón de parar, lo que vamos a hacer es acción parar, que ya la definiremos luego. Else if, si ha habido una pulsación, estamos en el horario. Por lo tanto, si del horario ha habido una pulsación del antihorario, lo que haremos será girar en sentido antihorario, que ya definiremos luego lo que es. Y else, en caso contrario, ¿vale? Si no ha sido ni una ni la otra, ¿qué hacemos? Actualizar velocidad. Pues entonces, else, actualizar velocidad. Controlar antihorario será exactamente lo mismo, con un pequeño cambio. Controlar antihorario. Si se pulsa parar, paramos. Si se pulsa, estamos girando en sentido antihorario. Así que si se pulsa horario, comenzaremos a girar en sentido horario. Y si no, actualizar velocidad. Y finalmente, definimos la función controlar parado, que lo que hará es, voy a copiar este if, porque me sirve, de parado salen dos flechas. Si pulsamos para antihorario, giramos antihorario. Si pulsamos para horario, giramos en horario. Entonces, si hemos pulsado horario, girar horario. Else, si no, voy a corregir la indentación. Así. Else, si hemos pulsado el antihorario, giramos en antihorario. ¿Vale? Si estamos parados, si pulsamos este, giramos horario. Si no, si pulsamos antihorario, giramos antihorario. Y vamos a definir lo que hace cada una de estas acciones. Vamos a empezar por la más sencilla. Bueno, son todas sencillas, pero vamos a empezar por parar.
¿Qué es parar? Decirle al motor que no tiene que girar. Para ello, lo que tenemos que hacer es, en los pines que controlan el sentido del giro, en los dos escribir un low. Por lo tanto, digital right. En el pin del motor horario, un low. Y en el pin del motor antihorario, también un low. Y esto, aunque no es estrictamente necesario, vamos a poner la velocidad a 0. Y eso será otro digital right, en el que el pin de la velocidad del motor lo ponemos también a low. De esta forma, todos los pines que controlan el motor están a low, con lo cual el motor estará parado. Y además, ¿qué más hace la acción parar? Parar el motor y pasar a estado parado. Por lo tanto, estado es igual a estado parado. Con esto hemos parado el motor. Vamos allá con la definición de la función girar horario. ¿Qué hace girar horario? Tenemos aquí comenzar a girar en sentido horario y pasar a estado horario. Pues comenzar a girar en sentido horario, voy a copiar estas líneas que me sirven. ¿Y aquí qué es lo que haremos? El motor, el pin de sentido horario lo pondremos a high y el de antihorario lo mantenemos en low. ¿Y cuál es el nuevo estado? Horario. ¿Qué hacemos con la velocidad? No vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque si no hay ninguna pulsación de manera inmediata, lo que va a pasar es que se va a ejecutar aquí la función actualizar velocidad, donde ya le pondremos al motor su velocidad. Aquí simplemente indicamos que queremos empezar a girar en sentido horario y después, esta otra acción actualizará la velocidad. Lo podríamos poner también aquí, que iniciase con una velocidad inicial, pero el código queda más sencillo y realmente no influye. Vamos a hacer lo mismo con girar antihorario. ¿Qué hará girar antihorario? Pues al revés. El pin del motor horario lo pondrá a low y el del antihorario lo pondrá a high. Y pasamos al estado antihorario. Nos queda una última acción que es actualizar velocidad, que lo único que hará será, por este pin de aquí, por el pin que controla la velocidad del motor, escribiremos el valor que hemos guardado en la variable velocidad. ¿Vale? Cuando hemos obtenido los datos, antes de controlar el circuito, al obtener los datos ya hemos cogido lo que había en el potenciómetro y lo hemos convertido en la velocidad que queremos para el motor. Por lo tanto, aquí lo único que tendremos que hacer será un analog write en el pin m velocidad, en el pin de la velocidad del motor, lo que hay en la variable velocidad. Vamos a ejecutar. Vemos que está parado, perfecto. Si pulso este, empieza a girar. Aquí vemos un menos en sentido antihorario. Con esto la velocidad desciende y con esto, ¿vale? Si pulso, ese no pasa nada. Con este paro, vuelvo al antihorario. Si pulso este otro, pasa a sentido horario. Lo mismo, puedo cambiar. Paro, horario, antihorario, paro. Por lo tanto, veo que funciona correctamente. Pero no vamos a terminar aquí. No vamos a desaprovechar este vídeo sin ver cómo podemos controlar dos motores con uno de estos circuitos, ¿vale? Veis aquí que con cables naranjas, para ver la diferencia, he añadido un segundo motor. Este segundo motor se controla de manera independiente con estos tres pulsadores. La velocidad la comparte, ¿vale? Pero este motor puede estar girando en sentido antihorario,
mientras el otro gira en sentido horario, o lo paro, o lo pongo también en sentido antihorario, y este lo cambio a sentido horario, ¿vale? O lo paro, ¿vale? Y los dos controlan su velocidad con este potenciómetro. Vamos a ver cómo se ha modificado el código para controlar este segundo motor. A nivel de diagrama de estados, realmente el diagrama del segundo motor sería el mismo. Lo único que aquí, pues pulsador izquierdo podría ser pulsador izquierdo 2, pulsador derecho 2, girar horario 2, ¿vale? Estas funciones, esto si edito el diagrama, sería añadir otro nuevo diagrama, exactamente igual, son independientes porque se gestionan de manera independiente, en las que aquí podría añadir un 2. Parar, 2. Pulsación izquierdo, 2. Girar antihorario, 2. Los estados serían parado 2, antihorario 2, horario 2. A todos ellos les añado un 2 a todo esto para saber que estoy hablando del segundo motor. ¿Y qué cambios tengo que realizar en el código? Pues tendría que añadir los nuevos estados, ¿vale? Parado 2, horario 2 y antihorario 2. Si os fijáis, aquí estos números, los valores de los estados del segundo, son los mismos. Podrían ser distintos, pero ¿por qué no pasa nada aquí si lo repito? Porque son dos circuitos independientes, que cada uno tendrá su estado. Por lo tanto, los estados del primero tienen que tener diferentes códigos entre sí. Los estados del segundo tienen que tener diferentes códigos entre sí. Aquí he añadido los pines para el segundo, ¿vale? El sentido horario lo controlo con el 8, aquí lo tengo. El sentido antihorario lo controlo con el 10. El de la velocidad necesito que sea un PWM, ¿vale? Uno de los que tenga la rayita para poder hacer un analog write, así que este lo voy a controlar con el 9, es el único que he tenido cuidado. Los pulsadores, horario 2, antihorario 2 y parar 2, con el 11, el 13 y el 12. He creado una variable estado 2, que he inicializado con estado parado 2. He creado las variables para los segundos pulsadores, los pulsadores del segundo motor. Como voy a utilizar el mismo potenciómetro, esto no cambia. Potencia y velocidad, una única variable para ambos. He creado otras tres funciones auxiliares para los pulsadores, ¿vale? Pulsación horario 2, que utiliza las variables del segundo pulsador o del pulsador del segundo motor. Antihorario 2, lo mismo, las del segundo motor. Parar 2, que utiliza las variables de parar del pulsador del segundo motor. En setup, ¿qué he añadido? Los outputs e inputs de los pines para controlar el segundo motor y los pulsadores del segundo motor. Y aquí, ¿vale?, la acción de inicio del primer circuito es parar y la acción de inicio del segundo circuito es parar 2. Podría haber creado una segunda función obtener datos, pero he dejado una única función obtener datos. Cuidado, ¿vale? Aquí no puedo añadir una función setup2 porque un programa de Arduino tiene que tener una función setup y una función loop, no una función setup2 ni loop2. Por lo tanto, la función setup inicializa toda la placa, aunque tenga dos circuitos independientes. Y la función loop, ¿vale?, es el código que se ejecuta continuamente para toda la placa. Entonces, lo que he hecho ha sido en la función obtener datos, como hay una parte común que es la del potenciómetro, he dejado una única función obtener datos en la que he añadido cómo obtenemos los datos de los pulsadores del motor 2. Y lo que sí he hecho por separar es una función controlar circuito y otra función controlar circuito 2 para controlar el segundo motor. ¿Qué hace controlar circuito 2? Lo mismo que controlar circuito, pero con estado 2, con el estado horario 2, con el estado antihorario 2 y con el estado parado 2. Y las funciones que utiliza son controlar horario 2, controlar antihorario 2 y controlar parado 2. Y lo que he hecho ha sido, después de todas las funciones del primer circuito, lo que he hecho ha sido copiarlas todas
Y aquí hacer controlar horario 2. Pues si pulsamos parar 2, acción parar 2. Si pulsamos antihorario 2, acción girar antihorario 2. Y si no, actualizar velocidad 2. Lo mismo con controlar antihorario 2 y con controlar parado 2. Las acciones, parar 2, pues lo mismo que parar, pero con los pines del motor 2 y con la variable estado 2 y los estados, las constantes del estado 2. Girar horario 2, lo mismo con los pines del segundo motor y con estado 2. Girar antihorario 2, lo mismo. Y actualizar velocidad 2 con el pin de velocidad del segundo motor y la variable velocidad, como es común para ambos, aquí no hay velocidad 2, sino que sería velocidad. Y con esto puedo controlar de manera independiente ambos motores. Ahora sí, hemos terminado.